Estás a punto de escuchar Conectados, reflexiones, historias, entrevistas y tips que te ayudarán a conectar contigo y todo lo que te rodea. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si ya has conectado con nosotros, gracias por seguirnos un episodio más. Sube el volumen, que vamos al lío. Empieza un nuevo episodio de Conectados con Cristina Pujol y Virginia Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados. Bueno, hola Cris. Esta vez saluda a la cámara porque una de las novedades de Conectados es que, bueno, vamos a empezar a salir en el canal de Brooklyn Fitboxing de YouTube. Y nada, ¿qué tal, Cris? Bien, un poco así de estreno. Hemos pensado que es una buena idea que nos vierais las caras y que vierais que se cuece detrás del audio del podcast y también pues que pudierais ver a nuestros invitados y así no os perdéis nada de la entrevista. Pues nada, hola Tania, tenemos hoy a Tania Casal en Conectados, encantada de tenerte aquí. Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, también decir que es la primera vez que hacemos una grabación de episodio con uno de los invitados que no está en el set, que está en Coruña, que qué envidia estando allí, ¿eh? Nosotros aquí en Madrid, tú ahí al lado de la playita. Sí, pero hoy tenemos nublado el día, ¿eh? O sea, que a ver si tenéis sol y nos lo mandáis para poder ir a la playa. Bueno, en Coruña se está bien con sol y sin sol. El próximo día no nos lo pensamos, nos cogemos todos los bártulos y nos vamos nosotros en lugar de hacerlo de esta manera. Esperamos que la tecnología nos respete en este programa y mi voz también. Sí, porque... claro. Y también los síntomas de gripe y esas cosas que últimamente no paran. No paran. Tengo la voz un poco tomada, pero bueno, tenemos muchas novedades y espero que la tecnología nos respete y nos deje disfrutar de este programa como siempre. Pues nada, Tania, empezamos. Para que te conozcan un poquito los oyentes, Tania empezó a trabajar hace casi un año en Brooklyn, ayudando un poco en el centro de Coruña en social media. Y bueno, hoy está aquí en Conectados para contarnos su historia, que es una historia personal. Es un poco dura, pero bueno, lo más importante y con lo que me quedo así para poder empezar es que cuando contacté con ella para proponerle estar en Conectados, me dijo que, aunque fuera una cosa bastante dura, que quería ayudar a muchas mujeres con su historia y es lo que pues casi me emociona porque es de todo corazón muy guay que lo hagas y que te atrevas a hacerlo. Entonces, para poder empezar un poco, en octubre realizaste una recogida de pañuelos junto con Brooklyn también, y que fue un éxito allí en Coruña. ¿Puedes contarnos cómo surgió esta idea? Pues a ver si no me emociono porque el tema, o sea, ya me vais a notar con la voz así, porque es un tema que, bueno, al final me toca muy de cerca. Pero bueno, voy a intentar no ser una lloricas. Pero bueno, la idea surgió porque, bueno, yo con el tema de la quimio dormía regular. Entonces me despertaba muchísimas veces. Entonces, pues un día, aparte, cuando me daban las sesiones de quimio, pues era como que me levantaba inspirada al día siguiente, o sea, con ideas para hacer cosas y todo. Entonces un día me desperté y yo dije, ¿por qué no recoger pañuelos para poder donarlos a las chicas? Bueno, yo siempre hablo de mujeres porque al final es a quien nos afecta mucho más el físico, pero bueno, que también hay hombres a los que les afecta mucho. ¿Por qué decidí lo de los pañuelos? Porque al final es donde más se ve la enfermedad. O sea, tú puedes estar pasando un cáncer y no se te cae el pelo y la gente no lo sabe. Pero la pérdida de lo que es el pelo al final es lo que más te define como enferma, que era para mí lo que más me dolía, salir a la calle y que la gente me pudiera señalar, no criticarme, porque al final dudo que alguien ante una enfermedad así pueda criticarlo, que seguramente hay, pero bueno, quiero pensar que no. Pero entonces decidí el por qué no donar, que todo el mundo tiene un pañuelo en casa, por qué no donar y hacer este gesto solidario. Entonces, pues me desperté por la mañana, cuando pasaron así las horas normales de persona normal, no a las 6 de la mañana,
pues se lo comenté a la directora de los centros, que no me dijo que sí, me dijo un súper sí enorme, ¿sabes? Y allá que nos fuimos a montarlo, ¿sabes? A la recogida lo propusimos y, o sea, yo de verdad que jamás en mi vida hubiera pensado haber recogido 474 pañuelos, ¿sabes? Yo solo pensaba que, bueno, que mis compis de Brooklyn pues dejarían ahí un pañuelito que serían 50, pero a día de hoy sigo teniendo pañuelos en mi casa que tengo que llevarlos a la Asociación Española contra el Cáncer porque es que no sé qué hacer con ellos, porque tenemos un montón. Tania, vamos a empezar un poco por el principio, porque estamos como dando vueltas en torno al tema y parece que nos da respeto hablar un poco de que tú estás pasando por una enfermedad te detectaron cáncer de mama. Entonces, me gustaría empezar por ese principio. ¿Qué te llevó a ti a hacer este razonamiento? Has hablado de la quimio. ¿Cuándo empieza todo? ¿Cuándo empiezas a pensar que hay un problema? ¿Cómo te lo detectan? Porque creo que hay que hablar de estas cosas con naturalidad y decir la palabra precisamente para que las personas que estén pasando por lo mismo se sientan acompañadas y no sea todavía un tabú o una enfermedad de la que no queremos hablar y preferimos darle la espalda. Pues la verdad que la palabra cáncer asusta. Yo, de hecho, siempre he querido normalizarlo en mis redes sociales. Es una red social que no estaba pública ni nada, pero sí que es cierto que lo he intentado normalizar y cada vez que la gente me pregunta qué tengo, yo digo tengo cáncer, ¿sabes? No digo tengo una enfermedad, no, o sea, voy directamente a la palabra, porque creo que hay que normalizarla, sin perderle el respeto, claro, que tiene la enfermedad. Pues ¿cómo empezó todo? A ver, yo soy un poco ejemplo a seguir en el sentido de cómo lo hice. Por eso quiero contarlo, para que nadie lo haga como lo hice yo. Por eso siempre lo cuento, para que, bueno, pues para que la gente no sea irresponsable como fui yo. Yo en pandemia me encontré una manchita roja, hablamos de pandemia, o sea que ya hablamos de hace 3 años. Y me encontré una manchita roja que yo dije, bueno, yo qué sé, es el estrés o bueno, yo qué sé, todo eso. Y al final, pues eso, la mancha se va haciendo un poquito más grande, un poco más grande, lo piensas, la mancha se va, notas el pecho más duro, piensas que es de todo menos eso, pero tú sabes que, o sea, dentro de ti al final no quieres ir porque sabes lo que te van a decir. Total, que eso iba, volvía, pues, o sea, al final huía de ir al médico. Hasta que el año pasado, pues cogí el COVID y desde esa, pues es como que todos los síntomas se empeoraron. Entonces yo me fatigaba muchísimo al subir las escaleras, me tenía que duchar sentada, me dolía la espalda, estuve más de 2 meses con dolores de espalda yendo al fisio, me salió un bulto por la zona de la clavícula que pensaba que era una contractura, al final me engañaba a mí misma. Yeah. Es que es difícil, ¿verdad? Y más habiendo pasado por la pandemia, afrontar algo así. ¿Y entonces qué hiciste? Pues un día me levanté que no podía andar, no respiraba y como mi familia pues es así un poco regulera de pulmón, pues yo seguía pensando que era algo respiratorio. Entonces pues me hicieron un volante para ir a urgencias y allá que me fui a urgencias me hicieron una placa y todo, porque claro, o sea, al final yo iba porque no podía respirar. O sea, yo en todo momento tapaba, porque yo tenía incluso manchas por aquí que yo me las tapaba hasta con maquillaje, o sea que yo soy la peor paciente y el peor ejemplo que se pueda ver en esta enfermedad, en ese sentido. Pero bueno, por eso lo cuento. Y entonces, pues nada, descartaron pues que fuera algo del pulmón y tal, y pues a las 5 horas de estar allí en urgencias me vino la doctora y me dijo, tengo buenas noticias y malas. Entonces yo, cuando me dijo eso, o sea, dentro de mí sabía que me iba a decir eso, porque me hicieron un TAC, entonces de ahí no me iba a sacar nadie. Entonces me dijo, no tienes nada pulmonar, pero tienes una masa tumoral con bordes irregulares que no pinta bien. ¿Cuál fue mi reacción? Yo creo que dentro de mí respiré aliviada, como diciendo, bueno, ya está. Y nada, entonces pues lo único que le dije es, ¿me puedo ir? Porque me quería ir a mi casa. Uh-huh. Y
tuve la gran suerte de que ella me dijo, te voy a agilizar todo. Esto fue un jueves, el 7 del 7, como digo yo, y yo el lunes estaba ya en la unidad de mama. O sea que yo no puedo decir absolutamente nada de cómo me trataron, de la rapidez, y así fue. Y empezó pues mi historia. Nos da la sensación de que, bueno, aparte de que eres súper risueña, como podemos ver, eres una persona muy activa. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo te ha ayudado tener esta actividad o hacer, por ejemplo, como la campaña de los pañuelos? ¿Cómo te ha ayudado tu enfermedad tener esta actitud? Yo siempre he intentado, a ver, sí que es cierto que yo no he tenido grandes efectos secundarios, o al menos desde mi punto de vista. Voy a hablar de mi experiencia. No he tenido pues esas grandes diarreas o esas náuseas, esos vómitos de dejarme en la cama un par de días. Yo lo he llevado muy bien. Sí que es cierto que a mí desde el principio la oncóloga me dijo lo vas a llevar muy bien, y pues lo llevé fantástico. Entonces siempre he intentado llevar mi vida lo más parecida posible a mi vida anterior. Sí que es cierto que hay limitaciones, como que estás más cansada, la energía no es la misma de antes, y dudo que vuelva a ser, pero al final soy otra Tania diferente a la del año pasado. Pero me ha ayudado muchísimo, sobre todo para tener la cabeza ocupada, porque es la gran enemiga de esta enfermedad. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, dentro de lo que el cuerpo nos lo permita, es una vida normal, o sea, dentro de tus posibilidades. Si tú ibas a entrenar pues 3 veces a la semana, pues vas 1, y en vez de entrenar pues 1 hora, pues entrenas 20 minutos. O vas, como yo, que voy para coger la rutina y, bueno, pues al final, pues pasear, quedar con los amigos. Es muy difícil al principio porque no quieres hablar con nadie, pero bueno, poco a poco al final tienes que ir cogiendo pues esos hábitos que tenías antes, porque la vida sigue. Entonces, bueno. Yo que te sigo en redes sociales, veo que utilizas mucho el deporte en este sentido y que comentas pues también que te ayuda a ver cómo te vas superando y cómo vas mejorando con el tratamiento. Y me gustaría que compartieras esto, porque es lo que estabas comentando justo ahora mismo. Tendemos a, cuando estamos enfermos, sobre todo una enfermedad así, que asusta también mucho, a paralizarnos, a quedarnos parados. Y justamente tú hablas de todo lo contrario, de seguir moviéndote dentro de tus posibilidades. ¿De qué manera te ha ayudado el deporte a estar mejor físicamente durante el tratamiento, pero también a estar mejor mentalmente? Pues a mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo, sobre todo el ambiente que hay allí, donde voy a entrenar. O sea, al final te pasa el tiempo, tú estás allí, entrenas. Evidentemente no puedo hacer la mitad de las cosas que hacía antes, pero cada vez que voy por las mañanas a entrenar, al día siguiente me duele menos el cuerpo, porque sí que es cierto que las articulaciones te duelen. Yo hay veces que digo, parece que tengo 70 años, y a la hora de levantarme me levanto como una persona mayor. Entonces, bueno, al final moverte y hacer ejercicio es parte del tratamiento. O sea, los oncólogos te lo dicen, te dicen que camines, que hagas, si no puedes correr, que camines, que si no puedes levantar 3 kilos, que levantes 1. Entonces, al final, siempre tienes que estar en movimiento, porque cuanto más tiempo estés parado, pero eso le pasa a todo el mundo en cualquier enfermedad. Tú tienes una gripe y estás una semana en la cama sin moverte, y luego te cuesta realmente. Entonces, pues el deporte es una de las cosas más importantes que tienes que hacer durante los procesos oncológicos, y ya no solamente a nivel físico, a nivel mental, o sea, es necesario. Y cuando nos enfrentamos a una enfermedad que nos da tanto miedo, puede ser que necesitemos esa ayuda psicológica de la que estamos hablando, aparte del deporte. En tu caso, ¿has necesitado ayuda psicológica? Sí que es cierto que se me propuso al principio, cuando fui a la unidad rápida de mama, se me propuso, pero no he ido nunca, no porque no lo necesite, que seguramente sí, pero he buscado alternativas, pues como el deporte, el hacer cosas, sobre todo sacar mi parte más creativa. Entonces, creo que me he ocupado muchísimo la cabeza en eso.
Y sobre todo, o sea, la gente se cree que la palabra cáncer es el final de todo, ¿no? Pero bueno, yo siempre que iba a ponerme mi tratamiento, al final siempre decía, yo vengo a curarme. Cada día es un paso más. Entonces, siempre he intentado mantenerme pues, lo más positiva que he podido y creo que me ha ayudado muchísimo sobre todo eso, pues estar ocupada. No tener tiempo para pensar mucho. Sí, dicen además que la actitud en una enfermedad es primordial, tener la positividad siempre. Ojalá fuera la cura, pero sí que es cierto que ayuda la actitud mucho, ¿eh? Pero como en todas las cosas en la vida, ¿eh? Totalmente, al final te ayuda a llevar el proceso sobre todo. Sí, sí. Hay muchas veces que utilizamos frases, palabras, hablando del cáncer, que hablan de lucha, de guerreros, de vencer a la enfermedad y demás. Pero por otro lado, también dejamos un poco ese planteamiento guerrero, ¿vale? Y cada vez que alguien nos dice tengo cáncer, lo que intentamos es minimizar, es decirle, bueno, pero todo va a salir bien, no te preocupes. Y yo sé que para una persona que está en pleno tratamiento o que se lo acaban de diagnosticar, esto es muy complicado, porque parece como que no le permitimos el estar triste o el contar de verdad lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Tú has sentido esto cuando hablabas de la enfermedad con amigos o con gente de tu entorno? Sí, claro. O sea, al final, yo hace 2 años, pues quizás hubiera dicho todo esto que tú estás comentando. O sea, es como, no te preocupes, todo va bien. En el tema del pelo, no te preocupes, que el pelo crece. Bueno, ahora hay muchos avances. Sí, eso todo es verdad, pero tú no eliges raparte el pelo y no sabes si ese tratamiento te va a funcionar. Entonces, bueno, o sea, al final, yo entiendo a la gente que no sabe qué decir. Yo, el día que lo dije a alguno de mis amigos, tardó algún día en reaccionar y en no saber qué decirme, que a mí me estaba pareciendo hasta fatal, ¿sabes? En plan, jolín. Pero, pero yo entiendo que te digan, venga, eres una guerrera. O sea, hay mucha gente que le ofende, ¿eh? A mí no, porque sé que desde el otro lado no se dice con maldad. Entonces, o sea, no es que queramos dejar de luchar, no es que queramos raparnos el pelo ni nada, pero bueno, o sea, al final entiendo la otra posición que no es fácil, ¿eh? Porque cuando al final te dicen el diagnóstico que tienes, no se lo dicen solamente al paciente, se lo dicen a la familia, a los amigos, o sea, es un diagnóstico para todo tu entorno, no es solo para ti y cambia todo alrededor. Entonces, bueno. Al final tienes que hacer, incluso como paciente, un esfuerzo enorme también de empatía con la persona a la que se lo estás diciendo, ¿verdad? Sí, o sea, al final hay veces que tienes tú que consolar a la persona, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo un día que me encontré, bueno, pues a un chico que estudió conmigo y, bueno, al final no lo notó porque es lo que yo llevo siempre cosas en la cabeza y al final, bueno, pues no le choca. Y me dijo, ¿pero qué te pasa? Y digo, tengo cáncer. Y se me echó a los brazos y me dijo, jo, lo siento mogollón, no sé cuánto. Medio se puso a llorar y le dije, tranquilo, ¿sabes? Que estoy aquí, me voy a ir a un concierto, o sea, la vida sigue y voy a dar mucha guerra todavía. Por eso te digo que hay veces que bueno, que tienes tú que consolar a la otra persona y tranquilizarla, pero bueno. Hemos visto en redes que has empezado otra vez a darle a saco en Brooklyn Fitboxing y quería preguntarte cómo has empezado a hacer ejercicio después de todo esto. O sea, ¿te ha dado miedo o has sentido más una liberación que otra cosa? Pues las dos cosas. He sentido miedo porque al final a mí mi cáncer, o sea, me tocó una vértebra, me hizo metástasis en una vértebra y me avisaron muchísimo que tuviera cuidado a la hora de golpear, a la hora de coger peso, porque se podía fracturar esa vértebra. Entonces, al final vas con miedo. Pero cuando suena la canción del inicio de Calentar, se me caían las lágrimas. Porque era como, he vuelto. Y bueno, hay veces que tengo que parar porque le doy al saco fuerte y sé que no le puedo dar tan fuerte, pero bueno, o sea, es imposible. Estoy muy contenta de volver a retomar los entrenamientos, aunque
A los funcionales a veces me los salto porque no puedo hacerlos, pero bueno, Oye, poco a no, poco. Tania, excusas no, ¿eh? Iba a decirle que yo a veces me lo salto. O sea, de forma voluntaria. Pero bueno, poco a poco. O sea, por ejemplo, los trainers son muy majos, me dicen, pues si no puedes hacer cosas de pecho, haz de sentadillas. O sea, que incluso, ¿sabes? Me buscan alternativas que me dicen, las piernas las puedes mover, así que bueno, bien. Al final es un síntoma de que avanzas y eso Sí. siempre es emocionante. ¿Cómo vives las campañas del cáncer de mama ahora que te has visto cara a cara con la enfermedad? ¿Piensas que son positivas? A ver, las veo totalmente diferentes a como las veía antes, eso obviamente. Son importantes porque al final les dan como mucha importancia en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, pero sí que es cierto que echo de menos o echo en falta, como seguramente mis compañeras de quimio, pero bueno, voy a hablar en mi caso, echo de menos que esas caras conocidas que se ponen en el pañuelo rosa, que es muy importante que la gente que se ponga el pañuelo rosa, sobre todo cuando eres una persona conocida, pero sí que es cierto que al lado de esas personas deberían estar personas que realmente han sufrido la enfermedad. O sea, yo entiendo que la gente famosa, conocida, tiene o sea, como mucha relevancia en redes sociales o en la televisión, pero a su lado debería de haber alguien que realmente ha pasado la enfermedad con otro pañuelo rosa de la mano o para hacer mucha más fuerza. Porque las personas reales somos personas como yo, que hemos sufrido lo que es esta enfermedad. Entonces sí que es cierto que sí, son importantes, pero con algún matiz que yo, si pudiera cambiarlo, cambiaría. Tú ahora, por ejemplo, con la campaña que hiciste de recogida de pañuelos en Coruña, has pasado también a ese otro lado de activista, de voluntaria, para concienciar. Eso que estás diciendo ahora de que es importante que gente real cuente su experiencia, que es lo que estás haciendo ahora, ¿es algo que quieres mantener en el tiempo? ¿Te has planteado que quieras seguir involucrada de esta manera? Sí, a ver, sí que es cierto que me encantaría todos los años hacer esta recogida de pañuelos, no solamente en mi ciudad, me gustaría que fuera algo que hiciera mucha gente y poder llevarlo al hospital de día donde se hacen los tratamientos y donde realmente ves las caras, allí donde la gente está sentada. Y sí que es cierto que me gustaría hacer cosas o sea, para poder ayudar a la gente. Yo intento contar mi historia en mi Instagram y sí que es cierto que sé que ayuda a gente. O sea, a poquita, porque bueno, al final el círculo que tengo es muy pequeñito, pero tengo muchas anécdotas que contar sobre esto, que si yo sigo contando mi enfermedad por mi red social, es porque al otro lado hay gente que realmente lo necesita. Hay gente que me dirá, qué pesada, siempre contando, siempre, hoy voy a quimio, hoy una menos, una más, hoy me dijeron esto y lo otro, pero si lo hago es porque realmente hay gente que me pide que lo haga. Entonces, bueno, pues lo seguiré haciendo Además todo lo que pueda. es muy importante porque es más fácil empatizar con alguien al que ves igual que tú. Creo que es muy importante y significativo que gente con relevancia, pues gente conocida, cantantes, actores, cuenten cuando están enfermos, pero siempre hay un punto que cuando les ves dices, bueno, pero tú tienes ayuda en casa, o bueno, pero tú puedes acceder a tratamientos, tal. Cuando ves a una persona normal, que es como tú, que está pasando por lo mismo que tú, es muchísimo más fácil que cojas esos tips, esas recomendaciones que te hace de sigue moviéndote, sí, porque le ves que es una persona igual que tú que lo está haciendo y lo está consiguiendo. Parece como más humano, ¿no? Te ves más reflejado sí. en esa persona, creo que es más sencillo. Por eso creo que es importante el que gente como tú comparta su experiencia. Y es que aparte que es que no nos damos cuenta de que le puede tocar, o sea, a cualquiera. Yo antes de lo mío, o sea, yo de verdad que nunca jamás hubiera pensado que o me iba a tocar a mí o a alguien de mi familia. Pero es que, mira, ayer justo me escribió una chica que trabajó conmigo hace años, me dijo, gracias por compartir o sea, tu día a día, porque hoy entra mi madre en el quirófano. Y esta mañana me he levantado y he visto pues una influencer que es
no es súper conocida, que ponía el día que nacieron mis hijos, le dieron el diagnóstico a mi madre de cáncer de mama. Entonces, al final, no nos damos, se me pone la piel de gallina cuando lo digo, porque realmente la gente que no lo sufre no sabe que en cualquier momento, o sea, puede tocarle, o sea, no a esa persona, sino a alguien cercano, es que está... O sea, yo no sé si es porque estoy dentro de la enfermedad metida, pero es que alucino con la cantidad de comentarios que me llegan de gente muy cercana. Es increíble. Hemos visto en redes que tu conexión con Brooklyn Fitboxing va más allá de haber trabajado allí o de ser un deporte. ¿Qué significa para ti Brooklyn? Pues que me perdone mi familia de sangre, pero para mí Brooklyn es familia. O sea, al menos es lo que yo he creado allí. O sea, lo que se han involucrado mis compañeros, ya no solo mis compañeros de trabajo, sino mis compañeros de saco, con mi enfermedad, o sea, es increíble. O sea, es que no puedo decir nada. Es que para mí son mi familia. Es la familia que tú eliges. Entonces, pues es fantástico. O sea, tú llegas allí y no sé. Y es que al final han sido todos parte de mi enfermedad. A día de hoy ya no existe mi enfermedad cuando nos vemos, pero siguen ahí al pie del cañón. Entonces, pues es familia, es casa. Es tan importante tener un sitio donde te olvidas de todo lo que está pasando. Ese descanso mental es súper necesario. Sí, sí, aparte va más allá de allí, o sea, es quedar para tomar el café antes, después, las cañas, los grupos de WhatsApp, los vídeos que nos montamos cuando entrenamos, o sea, es casa, o sea, tú vas allí y al final no te olvidas del resto. Tania, ¿qué consejo le darías a una mujer que acaba de recibir el diagnóstico? Pues le diría que tire para adelante, que lo peor ya se lo han dicho. Al final, lo peor es el diagnóstico y ahora viene la curación, como digo yo. Entonces, yo me acuerdo a una amiga que le diagnosticaron linfoma, le dije, vale, ya está, ya tienes el diagnóstico. Ahora vas a ir dentro de 3 días a ver a tus oncólogos y te van a decir cómo te vas a curar. Y de ahí para adelante. O sea, es una más, una más, una más o una menos, depende cómo lo veas. Yo antes era una menos y ahora con mi tratamiento es uno más. Y al final es eso, lo peor ya te lo han dicho. Y ahí tienes, pues, cómo te vas a curar. Y que luche, o sea, que luche no, porque al final la palabra es, es, no es la palabra, pero que no tire la toalla, que tendrá días malos, pero que también hay días muy buenos. Yo he conocido a gente maravillosa en mi enfermedad, entonces, bueno, hay que sacar el lado positivo. Siempre. Como llevamos diciendo en toda la grabación del episodio, es importante hablar del cáncer, enfrentarnos también a los miedos y reconocer esa vulnerabilidad. Así que muchísimas gracias por compartir esta historia, Tania, porque te hace más fuerte a ti y nos hace más fuerte a todos. Bueno, Tania, hemos llegado casi al final. Al final de cada episodio tenemos un espacio para unas preguntas rapiditas, que es nuestro final round. Arrancamos, ¿vale? Tienes que contestar súper rápido, lo primero que se te ocurra. ¿Vale? Final round. ¿Mar o montaña? Mar, ¿Entrenar a primera hora de la mañana o última del día? a primera hora. ¿Películas o series? Series. ¿Café o té? Café. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Siempre medio lleno. ¿Leer o escuchar música? Escuchar música. ¿Qué es lo que valoras más de una persona? La lealtad. ¿Oyes rutina y qué piensas? En aburrimiento. Vale, esta pregunta es la que más causa furor con nuestros invitados. Tú cuando te vistes y te vas a calzar, ¿qué te pones? Primero, calcetín, zapato o calcetín, calcetín, zapato, zapato. Pues calcetín, calcetín, zapato, zapato y siempre con el derecho primero. ¿De pequeña querías ser? Algo relacionado con la salud, médico, enfermera, me da igual. La mayor sorpresa que has recibido hasta el día de hoy. Pues os parecerá mentira, pero la reacción de la gente con mi iniciativa de los pañuelos, o sea, ha sido increíble.
¿Y qué cosa no has hecho todavía, pero que sí o sí tienes que hacer? Uy, un montón de cosas, pero yo creo que lo próximo, o sea, va a ser viajar y desconectar del teléfono y no quiero saber nada de ¿cómo estás? ¿Qué tal? O sea, viajar, o sea, es una cosa muy, muy básica, pero al final viajar. Pues hemos llegado al final de la entrevista, Tania. Te queremos dar las gracias porque es un tema pues, que no siempre es fácil hablar de ello y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y me ha parecido muy generoso por tu parte el compartirlo con nosotros. Nosotros también pensamos que lo que se mueve dentro de Brooklyn Fitboxing es familia, es la familia que elegimos y como tal, pues eres parte de nuestra familia a partir de ahora. Pues encantada de formar parte de esta familia y me tenéis también para lo que necesitéis sobre este tema, que bueno, que todo lo que necesitéis y que muchas gracias por contar conmigo para poder contar mi experiencia. Un placer, Tania. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Conectados. Gracias, Tania. Gracias. Chao, Luego. chicos. Y hasta aquí el episodio de Conectados. Si no quieres que te lo cuenten, suscríbete a nuestro podcast en iVoox, iTunes y Spotify. Visita nuestro blog. Recuerda que puedes participar en Conectados mandando una nota de voz a nuestro email. Siéntete libre de proponernos temas que te interesen o contarnos tus historias. Quédate con lo que te haya resonado y haz lo tuyo. Muestra tu mejor versión y a por ello. ¡Hasta la próxima!